quieren terminar de romper el mercado con no uno ni dos, sino 3 bombazos y la novela de Anselmi se acabó. Y les dije, ¿doblete del Bebo? ¿Por qué hay doblete del Bebo? Todo eso y más, muchachos, el día de hoy. ¡Vámonos con el doblete del Bebo! Viernes de misa. De Misal Jiménez, el Bebo del pueblo. Me lo mandaron otra vez a la Vancomer y otra vez desde la Vancomer respondió. Entró al minuto 65 con el Bologna ganándole 1-0 al Milan, papá. Y en 8 minutitos, pim pum pam, llegando y facturando. El Bebo del pueblo se mandó este golecito ahí nomás, miren, le mandan la pelota suavecito, pip, la empuja entre las piernas del portero rival y con eso la cosa estaba 1-1. Unos instantes después, todavía no nos sentábamos de festejar ese primer gol y estaba marcando el segundo, pero estaba adelantado. Por bastante, además, o sea, no era que estuviera súper apretadísimo, estaba claramente adelantado. Así que le anularon ese segundo gol, que era un golazo. Pero el Bebo no se iba a quedar así. No se iba a quedar con las ganas del doblete, papá. Después del gol del Bebo, marcó gol Pulisic, le dan la vuelta al marcador, iban 2-1 ya, y en el 92, para que no quedara ningún momento de tensión ni ansiedad, el Bebo Pueblo todavía marcó el tercero. Aquí, recorte, papá, adiós, pum, vámonos, apaguen todas las luces en San Siro y vámonos a nuestras casas, que el Milan gana 3-1. Qué tremendo desempeño del Bebo del pueblo. Entró, facturó duro, gana el Milan, suben a la 8ª posición, superan por ahora a la Fiorentina, aunque, ojo, la Fiorentina tiene un partido menos y Lazio, Roma, Juventus están arriba del Milan. Bologna también. Milan tiene 60 puntos. Bologna se queda en 62. Lazio, Roma y la Juve tienen 63. Lazio está en Conference League, Roma está en Europa League y la Juve tiene el último boleto en este momento para ir a la Champions. Eso significa que el Milan hoy está a 3 puntos hasta de poderse meter a la Champions. El Milan no fue el mejor destino para Santi, pero Santi sí fue el mejor fichaje posible para el Milan. Para que no me anden diciendo con que no, que mejor al Forest, le hubiera ido mejor en el Forest. Pero Milan se sacó la lotería con el Bebo del pueblo, papá. Doblete. Están ahí ya para pelear por puestos europeos a 2 puntos. 3 puntos. De lo que sea. A 3 puntos de Conference, a los mismos 3 puntos de Europa League y a los mismos 3 puntos de Champions. Pero ojo, esos equipos que están arriba, excepto el Bologna, obviamente contra el que ya jugaron, todavía no juegan sus partidos de esta jornada. Así que hay que esperar a que alguno tropiece para que en las últimas jornadas, papá, ya se va a acabar. No tiene mucho espacio el Milan. Necesita un milagro, pero igual, con el Bebo cerrando como lo está haciendo, consiguen meterse a torneo europeo, paparrín. Vámonos con más novelas porque ya se acabó esta. Tanto maldito drama, papá. No, que lo vamos a demandar. No, y es que no sé qué. Ya fuimos a la FIFA y al TAS y que no sé qué. Y la panda de chayoteros periodistas que son defensores del Cruz Azul diciendo, no, le va a ir súper mal a Martín Anselmi, van a bloquearle la carrera de por vida, no, el Porto lo va a dejar solo y va a tener que pagar como 1,000 millones él solito de su bolsa. Ya ven cómo son toda esa panda de arrastrados que da bien con el Cruz Azul. Pues, ¿qué creen? Nada de eso pasó. Al final, Cruz Azul tanto estaba llorando con que querían 5 millones a fuerza y que por eso no lo querían dejar y no sé qué. Terminaron ya aceptando los mismos 3,5 millones de dólares
que eran en un principio lo que Porto les decía que les iba a pagar. Ya, es todo. Ahí acabó. Hay una versión de ESPN que dice que le pagaron también los abogados del Inge Velázquez. No sé si creérmelo porque, oye, papá, los abogados del Inge son caros, son finolis. Salen muy caros, no sé si el Porto realmente los haya pagado. Pero ya en un comunicado oficial, el Porto anunció que se le pagaron 3.5 millones de dólares a Cruz Azul y que ahí acabó todo. Ya, no hay más novela. Martín Anselmi seguirá en el Porto la próxima temporada. Rayados lo medio quería, pero como ya pagó el Porto, ya le pusieron su cláusula de rescisión con un solo precio, de 15 millones de dólares. Así que no creo que Rayados vaya a querer pagar 15 millones de dólares por Anselmi, así que a seguir buscando entrenador. Papá, la fiera. Ya salió Chuy Martínez a decir que no es cierto. Ellos no le dijeron a la FIFA a qué equipo eliminar. Ellos no escogieron eliminar a León. O sea, bueno, le dijeron a la FIFA que ellos se iban a deshacer de León, ¿no? Que lo iban a vender. Y que ese era el equipo que ya no iba a pertenecer al grupo. Entonces, no es que le hayan dicho a qué equipo eliminar, pero pues medio le dijeron a qué equipo había que eliminar sin precisamente decirle. Pues la FIFA debe haber dicho, pues este es el que te vas a deshacer, me imagino que es el que no te importa, así que el eliminado es el León. Y ya está. Y confirmó que es puro chanchullo lo de la venta, porque dice, no, ya, vamos a vender a León, se van a vender la mayoría de las acciones, pero nosotros nos vamos a quedar con el control del equipo, porque le tenemos mucho amor. Entonces, pues lo van a vender, pero lo van a seguir controlando. ¿No se supone que si lo vendes el nuevo dueño lo controla? ¿Que para eso lo vendes? Entonces puro chanchullo con esa vendida. O a lo mejor yo estoy mal. Si alguien lo tiene más claro, explíquemelo en el chat, porque yo, la neta, no entiendo. Porque o lo vendes o lo sigues controlando. Porque si vendes la mayoría de las acciones del equipo, ya no lo controlas. Pero, pues bueno. Que es que van a vender a León. A ver si es cierto. Puro cuento, chino. Más malas noticias, muchachos. Por eso quería abrir el noticiero con el doblete del Bebo, porque hay más malas noticias. Mikel Arriola se va a quedar como el alto comisionadísimo maestro Maximus non plus ultra papa de la Liga MX, por lo menos hasta el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Todo el interinato dura hasta el Mundial. Así que no nos lo vamos a poder quitar de encima, por lo menos por un añito extra. Así que ahí va a estar tomando decisiones, sí, claro que sí. No, sí, la Leagues Cup es un éxito absoluto, sí. La selección mexicana, un éxito absoluto, no, todo muy bien, ha sido un éxito. Comercialmente nos estamos acercando muchísimo y hay que acercarnos comercialmente a Estados Unidos para que no se nos despeguen. Ya saben, su de cada día, la frase de cada día. Suscríbanse, muchachos. Píquenle al botón de suscribirse. Suscríbanse. Échenme un likecito. Me ayudan un montón cada que hacen todo eso. Tírenme ahí. Aunque sea el Mercy Like. Que yo sé que no es Mercy porque aquí la pasamos bien cotorreando. Excepto Renosila que está perdido. Y vamos a mandar una alerta ámbar para ver dónde está. Cortitas internacionales. El Arsenal está pensando en Rafael Leao como posible fichaje para el próximo mercado de verano. El Arsenal necesita renovar toda su ofensiva. No saben muy bien qué hacer. Están checando todas las opciones de todo posible. Ahora con la intención aparente del Milan queriendo vender a Rafael Leao y teniendo un precio más reducido que lo que tenía el verano pasado, pues el Arsenal aparece entre los interesados. Le van a dar vajilla al Barcelona, papá. No ha firmado nada Jonathan Tah con el Barça, aunque tienen un acuerdo ahí medio de palabra. Y el Bayern ya se metió a full. Quiere convencerlo, darle lo que se le dé su gana con tal de que deje tirado al Barcelona y firme por los bávaros. Y dicen que va a haber reuniones
de acuerdo con Fabrizio Romano, va a haber reuniones entre la gente de TA y la gente del Bayern Múnich. Ojito, papá, que lo único que hace entretenida la MLS se les puede escapar. Yo digo que ya ni quiere estar ahí Leo Messi, nomás que pues tiene que terminar de cumplir su contrato, papá. Así las cosas. Dicen que al día de hoy no hay acuerdo de nada entre Messi y el Inter Miami, que aunque estuvieron anunciando que estaban muy cerca del acuerdo, pues muy cerca, pero no hay acuerdo. Y que a día de hoy la posibilidad de que Messi se quede o se vaya del Inter de Miami es literalmente 50-50. Nada de que, ay no, sí tiene un montón de ganas de quedarse, no. Le encanta jugar en la Liga de Granjeros, sí, nada. Yo creo que Messi se quiere ir, estrenar el nuevo Camp Nou. Y si se va a retirar después del Mundial del 2026, que sea vistiendo la camiseta de Argentina y la del Barça. Yo creo. Carleto Ancelotti, ya está, papá. Ya se arregló con los brazucos, ya se arregló con el Real Madrid. Después de que pase el clásico este fin de semana, la próxima semana va a ser cosa de estar haciendo ahí papeleos y apúntame acá y entonces yo te debo y tú me debes y entonces ya no nos debemos, se cancela, pim pum pam y después a irse con la Federación Brasileña. Bueno, sí, pues entonces ahora sí ya, ahí está su nuevo contratito. Director técnico de la Canariña hasta el 2026. Y se va a armar todo el arroz. Listo. Carleto Ancelotti va a ser el nuevo entrenador de la selección brasileña. Una selección muy buenísima. Buenísima, sí. Hasta la Copa Mundial. Muy bien. Así que ahí estará Carleto Ancelotti. Ojito. Salieron reportes de Bild esta semana de que Florian Wirtz solamente quería irse al Bayern, que ya lo tenía decidido. Y hoy en conferencia de prensa, Xabi Alonso, después de anunciar que deja el Bayer Leverkusen, para obviamente irse con el Real Madrid, dijo, no es cierto, a mí Florian Wirtz no me dijo que solamente quería irse al Bayern Múnich, a mí me dijo otra cosa, papá. Así que agárrense que a lo mejor Xabi Alonso ya lo convenció y se lo lleva al Real Madrid, papá. Una cosa de absoluta locura. Las Águilas del América siguen queriéndose reforzar, pero pues tienen que reforzarse rapidito. ¿Hay Mundial de Clubes? No hay Mundial de Clubes, todavía no lo saben porque tienen que jugar contra el LAFC, my friend. Entonces están pensando en pedir prestado por ahora. De hecho, reporta W Deportes Radio que ya están en negociaciones, ahora sí, activas con el Necaxa, para solicitar la cesión de José Paradela, el centrocampista, el 10 de los Hidrorrayos, papá, el que estaba ahí moviendo los hilos. Quieren que esté cedido, pero que además, por cualquier cosa, traiga una opción de compra, por si la rifa, y entonces ya quieren quedarse y no tengan que después estar negociando, simplemente paguen la cláusula y con eso ya esté todo listísimo. A ver, el chat está diciendo que Kate Cowell se va al San Luis. Vamos a revisar si hay algún reporte al respecto de Kate Cowell. Nada de nada. Está en los de la lista negra, eso ya se los había yo dicho, junto con el Nene, junto con Wally, junto con el Conejito Brizuela y junto con Luis Romo. Pero hasta ahora no hay nada de que ya se haya ido Kate Cowell al Atlético de San Luis. Por ahora, ¡humazo! Así que tranquilos todos. Seguimos con el Cruz Azul, porque reporta Ike Carrera, una de las fuentes más confiables que hay en cuanto a fichajes del Cruz Azul, que cuidadito que Kevin Mier podría agarrar la de y se marchó y a su barco le llamó Libertad y dar el salto al fútbol europeo, papá. Y que hay varios interesados y que a lo mejor hasta andan pagando los 20 millones que vale su cláusula de rescisión. Y por eso también reportó que Cruz Azul ya se está preparando y está pensando en Carlitos Moreno para ser
el nuevo guardián del arco de la maquinola de don Vicente Sánchez, en caso de que sí lleguen y compren a Kevin Mier. Hay varios interesados. Cruz Azul no quiere que los agarren en curva y así despistados y sin saber qué hacer, y por eso es que ya están armando este plan de tener ahí como opción, en caso de que se vaya su portero actual, que llegue Carlitos Moreno a hacer el relevo de Kevin Mier. Cruz Azul, sí, el chat tiene razón, o sea, se debe estar frotando las manos Cruz Azul. Le cayeron 3.5 ahorita, más de pronto a lo mejor vende a Charlie, de pronto vende a Lira, de pronto vende a Kevin Mier. Se van a meter un billete este verano Cruz Azul. ¡Wow! Bestial. Y esto no lo esperaba nadie. Las Chivas también están en modo bestia, como Santi Jiménez, papá. En modo bestia, ya amarraron a Richard Ledesma, tienen casi amarrado a Efraín Álvarez, van por Eduardo Águila y de acuerdo con un reporte de Fox Sports, las Chivas ya iniciaron contacto para ver la situación de César Montes y la posibilidad de ficharlo. Apenas están iniciando los contactos, apenas están haciendo los sondeos para ver cómo está la cosa, qué posibilidades hay. No hay una negociación activa como tal. Esencialmente levantaron el teléfono y están diciendo, oye, ¿qué onda? ¿Qué onda, perdido? ¿Qué? ¿Cómo has estado? ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? ¿Dónde estás? ¿Te mando Uber? Para ver si hay chance de poder fichar a César Montes. Por ahora no he contactado con el entorno de César Montes porque esto salió por ahora. Acaba de salir hace poquito este reporte. Necesito checar qué pasa realmente, cómo estuvieron esos contactos, a ver si hay algo nuevo de información y ya les iré actualizando. Por ahora, el reporte de Fox Sports simplemente indica eso. Acaban de iniciar contactos con César Montes y su entorno para ver la posibilidad de llevarlo al rebaño sagrado. César lleva 3 años en Europa, fuera de México. Yo creo, hasta donde yo sabía, que no tiene ganas de regresar. Pero bueno, sale este reporte, vamos a checar qué pasa. Mañana o pasado ya les tendré más noticias de nuestro chavo César Montes. Y el chat pregunta de Julito González de Altoluca. Mohamed lo quiere, papá. Mohamed lo quiere porque el Pau ese que trajeron, ni Pau ni nada. O sea, no para ni un taxi el canijo. Así que quiere nuevo portero y le gusta Julito González. Y seguramente le saldrá baratísimo porque está en el Puebla y pues ahí con que les des 2 chicles y una pelusa de ombligo te venden jugadores. Y eso es todo por hoy, muchachos. Gracias por ver las noticias. Píquenle ahí abajo, suscríbanse. Mañana les echo más saludos. Este fue un live extra porque el Bebo marcó doblete. El Bebo marcó doblete. Los veo más adelante con todo lo que pasa en el mundo del fútbol. ¡Chau!